Bueno, continuando con el video de que estábamos hablando de Carlos Marx. Entonces, tenemos que, vámonos estaba, ¿por dónde me voy? Ya, me voy por acá, donde estábamos. Que Marx tiene como dos herencias. La herencia una es como la científica, comillas, que va hacia la antropología y la sociología, donde muchos antropólogos se meten en lo que es el materialismo cultural, que es hereditario de esta idea, de la idea de Marx, de que las condiciones materiales condicionan, o determinan, mejor dicho, determinan la espiritualidad del ser humano. La espiritualidad, la cultura, las formas de relación familiares, etc. Todo lo que es lo humano está determinado por lo inhumano. ¿Y cuál es lo inhumano? Lo inhumano son el desarrollo de las fuerzas productivas, tecnología, formas de relación de la economía, formas de propiedad de la economía y una tijera que tiene dos filos, que te corta, que te limita, que es la barrera ecológica, el agotamiento de los recursos naturales y la barrera de la explosión demográfica. Entonces, el ser humano siempre ha tenido que estar, según los antropólogos materialistas culturales, ha tenido que estar luchando por controlar la demografía a través de abortos, infanticidios, cosían los labios de las mujeres, los cosían, qué sé yo, o ocupaban coitos anales, etcétera, una serie de cosas que pueden estar documentados por investigaciones antropológicas. Y por otro lado estaba el agotamiento de recursos, como por ejemplo la cacería de ciertas extinción de especies. Las extinciones de especies ya se han producido a través de miles de años, en el Pleistoceno superior, que es las grandes praderas. Hubo un cambio climático, las grandes praderas dio paso a unos forest, o sea, bosques, y ahí el ser humano estaba acostumbrado a cazar mamuts, y de repente se extinguieron los mamuts y se extinguieron otros más, y después fueron extinguiendo diversas especies hasta quedar con nada prácticamente, y ahí empiezan con canibalismo, empiezan por la necesidad de proteína a eliminar a los mismos, y empiezan a generar de religiones en las cuales estos dioses le piden el canibalismo, como el caso de los aztecas. Entonces ellos estudian, estos antropólogos, que a través de 10.000 años atrás los aztecas fueron exterminando esta especie, la otra especie. O sea, cada vez la fauna mayor fue disminuyendo a cada vez faunas menores, más chicas, hasta que al final quedaron con el puro maíz, con el chile, con no sé, la papa, ¿no? El cacao, las cosas que ellos consumían. No tengo idea, en eso no tengo idea, qué cosas consumían exactamente los aztecas. Pero necesitaban proteína, y la proteína la usaban a través de la captura del enemigo. Por eso que hacían guerras para capturar, no para matar al enemigo, sino que para capturar, para llevarlos al sacrificio de los dioses. Y en el sacrificio de los dioses se comían, qué sé yo, los sacerdotes comían lo mejor, que era la sangre, las entrañas, hacían como una especie de... Bueno, y le entregaban lo peor a los soldados. Y, bueno, ya, etc. Entonces son cosas que hacen los antropólogos. Eso es toda una herencia de Marx desde el punto de vista de la ciencia, que corresponde más al Marx viejo, que el Marx viejo empezó a tratar de llevar a esa actitud de raciocinio, de observación de la realidad, trató de llevarla a números, a una cosa rigurosa, cuando trató de probar la plusvalía, pero la plusvalía no es cuantificable realmente. Entonces, bueno, pero quedó la actitud analítica, o sea, quedó la base de análisis. Entonces, esa es una herencia. Y después está la otra herencia, que es la herencia complicada, que Marx fundó una religión. Ahora, esta religión no sería tal si no hubiera sido por Lenin, porque Lenin fue el que le dio el que dio la resucitación a esta. Porque si no habría sido... Marx habría terminado a finales del siglo XIX, si no hubiera habido el problema que se produjo en Rusia,
Marx murió en el año 82, me parece, 83, por ahí. Después, el año 81, nace Ludwig von Mises y empieza en el siglo XX la escuela austríaca, que rebate por completo, en forma lógica, con lógica irrefutable, toda la escuela austríaca en Viena. De ahí en Viena surgen todos, es impresionante en Viena cómo surgen cantidades de genios y de corrientes interesantísimas, sobre todo en la época entre las dos guerras. Y por ahí viene Freud y Jung. Ahí está también Gustav Mahler, el músico, etc. Una serie de genios tremendos. Entonces, la escuela austríaca es la que la lleva. Estamos clarísimos y es así. O sea, el liberalismo económico la lleva. Y se ha probado en el matraz, en el tubo de ensayo, en el laboratorio social que fue el siglo XX. Terminando con el ensayo del general Pinochet, donde ahí se dio cuenta que el ensayo de Deng Xiaoping en China, y Margaret Thatcher y Ronald Reagan. O sea, cuando se implementaron las políticas liberales, surgió la libertad y surgió la prosperidad y se eliminó esa desigualdad que existía. Por eso que cuando hablo del discurso de Allende en las Naciones Unidas, le echa la culpa al capitalismo de la desigualdad en Chile, cuando la desigualdad en Chile era por culpa del intervencionismo estatal. Era por culpa de las políticas que habían implementado incluso el señor Jorge Alessandri Rodríguez. Era como lo más normal para todo el mundo que tuviera que fijarse los precios. Entonces, imagínense ustedes, porque ustedes no se pueden imaginar, pero así, tú ibas por el Paseo Ahumada, que no había Paseo Ahumada, era calle Ahumada, no había el paseo, no existía. Y tú te ibas a comer un completo y el completo estaba fijado el precio por el gobierno. Tú te comías un completo con palta, tenía un precio. Y tenía que ser así. Y llegaba un inspector y si el completo no, si estabas vendiendo un completo a mayor precio, entonces venía una sanción. Entonces el Estado estaba inmiscuido en todo. Para exportar había que hacer 67 trámites y el gobierno militar lo redujo a 12 trámites para iniciar exportación. Bajaron las barreras arancelarias, lo que hizo que la industria chilena tuvo que competir con el extranjero. Bueno, entonces Deng Xiaoping dijo: no me interesa cómo sea el gato, del color que sea el gato, me interesa que el gato se coma al ratón. Y el ratón es la pobreza que estaban los chinos. Entonces hizo en China, en una provincia de China, hizo un ensayo liberal y resulta que esa provincia creció al 15% anual. Al 15%, sí, pero ¡guau! Entonces de ahí ya empezaron a sumar las provincias y creo que todavía quedan algunos sectores en la China profunda, interior. Creo, no estoy seguro, pero creo que todavía quedan algunos sectores que son como comunistas. Sectores agrarios, porque estos fueron sumándose distintas sectores, regiones, provincias de China, se fueron sumando al sistema capitalista. Entonces, ¿por qué Marx se constituyó en religión? Básicamente por Lenin. Por Lenin. Y ahí viene la aparición de Nuestra Señora, nuestra Madre Santísima, en Fátima, cuando dice: los errores de Rusia. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Porque de ahí viene. Marx habría sido como un referente, como nosotros estamos estudiando a veces a Bakunin. Bakunin, Proudhon, Kropotkin. Yo tenía un libro, Kropotkin, de la Revolución Francesa, de Kropotkin. Lo tuve que ir a vender a los libros viejos porque estaba sin plata. Un libro maravilloso. Entonces, cuando estaba en el Colegio San Ignacio, mi cura, el cura que me enseñaba historia era el padre Lillo, que nos hablaba mucho de Proudhon. Y Proudhon era una competencia de Marx. Es decir, había en el siglo XIX una serie de movimientos obreros, movimientos de izquierda, lo que llamaba Marx el socialismo utópico, y él pretendía hacer el socialismo científico. Entonces, Marx habría quedado como un elemento del siglo XIX. Eso habría sido.
En realidad le cargamos a Marx los 100 millones de muertos y todas estas cosas que han pasado en el siglo XX y ahora siguen pasando, se las cargamos a él, pero en el fondo no tiene él culpa sobre esos 100 millones de muertos. Él tiene culpa sobre cosas más concretas. Sus hijos, sus hijas que se suicidaron, el no haber trabajado por su familia, no trabajó nunca, entonces era un ocioso, un mantenido que sableaba, mandaba sablazos. ¿Sabes lo que es sablazo? Cuando tú pides una donación importante de harta plata al suegro o al tío del suegro o al primo, al otro, a Engels, a otros que eran que lo admiraban, entonces le daban plata, porque Marx tenía muy buena oratoria, y tenía muy buen escrito, pero el escrito lo corregía Engels, porque se perdía el hilo Marx. Entonces, Engels también lo protegía mucho. Entonces Marx sería culpable de casi nada, porque en esa época él celebró la revolución de 1848, tiene discursos exaltados. Acuérdense que Chile estaba también Santiago Arcos, estaba Francisco Bilbao, estaban los hermanos Amunátegui, o sea, Chile también estaba en sintonía con Europa en aquellos tiempos. Para el año 48, aquí fue la revolución del 51. Y, famosa, de estos liberales chilenos, copiones, como siempre. Y después está la famosa Comuna de París, cuando se produce la guerra franco-prusiana entre Prusia y Francia, porque Prusia había hecho primero una guerra contra Dinamarca, contra Suecia, por ocupar todo lo que era la zona norte de Alemania, y después luchó en Sadowa contra el Imperio Austrohúngaro y logró anexarse Baviera. Entonces después fue la guerra contra Francia, y con esas tres guerras logró surgir el Imperio Alemán a partir de Prusia, a partir de Guillermo I, de von Moltke, que era el general, y de Bismarck, que era el cerebro de todo esto. Entonces Bismarck derrota en Sedan a Napoleón III. No nos vamos a meter en eso, ya me quería meter en la cosa militar, no nos vamos a meter en eso. Y Bismarck finalmente proclama al rey de Prusia, Guillermo I, como emperador de Alemania, o sea, ya la Alemania unificada, en el Palacio de Versalles. Eso fue el 18 de enero de 1871. Y el 18 de marzo de 1871, 2 meses después, se produce el estallido popular en Francia. Al haber un vacío de poder, al ya no existir el emperador, se produce nuevamente en Francia la tercera revolución. La primera es la francesa, la de 1789 a 1799, que es la grande, la tremenda, y después viene la del 48 y ahora la Comuna de París. Y Marx dice, esta es la dictadura del proletariado. La Comuna de París, esta es la dictadura del proletariado. Entonces, el modelo que él tiene es un modelo jacobino, es un modelo de irrupción de masas, de insurrección casi espontánea de las masas, donde se produce un asambleísmo, donde se ejecutan a los malulos, pero se establece ahí una asamblea. Es, en el fondo, la convención. Es la Revolución Francesa, como fue la época de la convención, con ese entusiasmo popular que producían cañones por miles, las fábricas de armamento para defenderse contra el ataque de los prusianos, de los austríacos, de los españoles, de los ingleses en aquellos tiempos, en 1793. Entonces, la idea de Marx es una idea en que va a haber una dictadura del proletariado que no es, precisamente es casi un estado que no existe. Pero después con Lenin esto se deforma, en el sentido que Lenin ve, cuando vamos a entrar en Lenin, chuta, no sé si tendré tiempo para meterme en Lenin, pero Lenin, hay que entender que existe una revolución verdadera, que fue la revolución de marzo, de febrero-marzo de 1917, que votaron al zar. Por lo tanto, muchas fuerzas votaron al zar. Estaban los mencheviques, estaban los socialdemócratas, estaban
habían unos partidos de derecha, o sea, se formó la Duma. La Duma era un congreso donde los bolcheviques no eran más de un 10%, 15%, no sé, muy poco. Y, y, y se establece el gobierno de Kerensky en el año 1917. Y Kerensky era un tipo como un demócrata cristiano, un socialdemócrata, llamamos así, que quería paz para poder administrar la crisis que había. Y la paz no la pudo obtener porque Wilson, el presidente de Estados Unidos, lo forzaba a seguir en la guerra, si no, no le daba créditos. Por lo tanto, los culpables primeros de la revolución, no de la revolución, sino que de que los bolcheviques hayan tomado el poder, son los norteamericanos, que no querían darle crédito. O sea, el crédito lo tenían condicionado a que siguieran en la guerra. Entonces, mientras Kerensky siguiera en la guerra, iba a haber crédito. Si no, no. Entonces Kerensky tuvo que seguir en la guerra, que era impopular. Después los alemanes, que estaban ganando terrenos inmensos en las estepas rusas, querían desahogar ese frente. Entonces estaba Lenin con otros más exiliados en Suiza, y le pusieron un tren para llevarlo directamente a San Petersburgo. Entonces cruzó por Alemania Lenin y llegó a San Petersburgo porque era una movida también de los alemanes para debilitar a la Rusia. Entonces se produjo la necesidad de las masas. O sea, hay que entender que las revoluciones se producen en momentos en lo siguiente. Las revoluciones vienen cuando las masas están llegando a incrementando su riqueza. Están incrementando su riqueza y de repente se suspende este incremento y se viene abajo o se mantiene. Entonces, en Chile está clarísimo. Estábamos incrementando la riqueza y a partir de Bachelet II se frenó el incremento de la riqueza. Y eso lleva a una revolución. En este caso, el zar generó mucha riqueza en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, con ferrocarriles, con telégrafos, el ferrocarril el siberiano que llegó hasta Vladivostok. 30 días de viajes de ferrocarril, un mes entero viajando en ferrocarril por ese tremendo territorio ruso. Y generó prosperidad, generó también una burguesía en San Petersburgo y en Moscú había una burguesía y había un proletariado incipiente. Entonces había una tendencia a la prosperidad que se interrumpió con la guerra. Entonces ahí viene la revolución espontánea, de muchas fuerzas, en febrero del 1917. Y no hay revolución bolchevique, sino lo que hay es un golpe de Estado en octubre. Es el golpe de Estado de los bolcheviques. ¿Por qué? Porque había un gobierno débil, un gobierno que no se plantó frente a Estados Unidos, por lo tanto siguió en la guerra, que era impopular, y el eslogan, el grito de guerra de los bolcheviques eran pan y paz, nada más. Con pan y paz agarraron las tropas, los soldados, se rebelaron contra sus oficiales, se tomó el Palacio de Invierno, y el Palacio de Invierno no es como lo pinta Eisenstein en Los 10 días que conmovieron el mundo, la Revolución de Octubre, que es una película clásica que la pueden ver en YouTube. Esa película es una propaganda, porque lo que indican los documentos es que entraron a la bodega a tomar vino. Esa es la verdad. Entraron a tomar vino. Eso es el asalto al Palacio de Invierno. Esa fue la verdad. Pero hay una película épica donde están esas señoritas que eran unas mujeres que era la guardia, las voluntarias que defendían al zar. Mentira. Y esa la toma del Palacio de Invierno, la toma del crucero Aurora, cuando se amotinaron los soldados del crucero Aurora, esto en San Petersburgo. O sea, el golpe de Estado caía de Maduro. ¿Y quién lo vio? Intuitivamente lo vio Lenin. Lenin en el comité central les dijo, tenemos que lanzarnos. Y todos, Zinoviev, Kamenev, Trotsky,
¿cómo se llama? Todos estos gallos que eran, que eran todos judíos. Y Marx era judío. Menos Lenin. Lenin no era judío. Pero tenía 4 o 5 judíos abajo, de los más importantes. Y dijeron, no están dadas las condiciones. Y Marx, y Lenin les dijo, sí, háganme caso, yo digo que sí, y vamos a dar el golpe ahora. Y tenía la intuición de que la debilidad del Estado, del aparato estatal, era tan grande que bastaba hacer así. Y eso lo tienen en el subconsciente todos los marxistas del mundo. Debilitar al Estado. En Chile en este momento el Estado está tan débil que en este momento puede ir una vanguardia de comunistas que sean, o sea, de gallos entrenados, qué sé yo, con 200 gallos toman la moneda, con presidenta adentro. La toman perfectamente. O sea, el Estado está debilitado. Entonces, en ese momento estaba tan debilitado después de la guerra, de la escasez, la hambruna, todo lo que había. Entonces, el pan y paz. Y con eso las masas felices. Y ahí, al tomar el aparato del gobierno, eran 10.000 los militantes bolcheviques. 10.000 militantes. Osados, temerarios, aguerridos, disciplinados, obedientes. Verdaderos héroes marxistas. Esos 10.000 bolcheviques tomaron el control del Estado sobre una población de 160 millones de habitantes. 10.000 tomaron el poder sobre 160 millones de habitantes. Entonces, el leninismo no tiene nada que ver con la idea que decía Marx de la dictadura del proletariado, que era la Comuna de París, que era tipo jacobino, de las masas, asambleas, una convención. No, en este caso fue verticalidad total. Es decir, las órdenes era un grupúsculo que se impuso, que tenía una base de gente, sobre todo de obreros, en San Petersburgo y en Moscú. Y a través de tomar San Petersburgo y Moscú y establecer un lazo de comunicación entre los dos y darle a Trotsky la facultad para ir generando un ejército, para ir enfrentándose al ejército blanco, el ejército blanco era más numeroso y era incluso más patriótico, más entusiasta, pero estaba disperso, no había comunicación entre ellos, no había una coordinación. En cambio, estos fueron 100% coordinados. Y ese es el leninismo. El leninismo son esas células que están compartimentadas. En Chile teníamos células compartimentadas. Yo tenía un nombre político. Mi nombre político era Jorge. Yo me llamaba Jorge. Nadie sabía cómo me llamaba yo. Jorge. Yo no sabía el nombre real de cada uno de los que formaban mi célula. Y nosotros no teníamos idea de las otras células. Solamente lo sabía el comité central, que ordenaba. Y el comité central estaba en una especie de submarinos de clandestinidad en la época de Pinochet. Y yo no soy negacionista. Por eso no voy a ir preso. Porque los que niegan las violaciones a los derechos humanos, los niegan, los negacionistas van a caer presos. A mí me van a fusilar o me van a torturar. Porque yo digo que sí se violaron los derechos humanos en forma sistemática durante el gobierno de Pinochet. Pero digo que era necesario y que era una buena acción. Porque era la única forma de combatir a grupos que estaban organizados en células compartimentadas. Había que hacer aquello. Lamentablemente, era lo que tenía que hacer el ejército de Chile o las Fuerzas Armadas, en base a que no tenían claridad y estaban dando manotazos de ciego muchas veces. Ya se me va a ir el tiempo. Si esta weá del tiempo va muy rápido.
Hay un libro que es muy interesante que leí yo que se llama La historia del partido bolchevique, donde habla todo lo que pasó. Imagínense que con Lenin, bueno, a Lenin a todo esto una señora, una mujer facha le mandó un disparo y ahí quedó mal de la cabeza y finalmente murió joven, murió por este problema del disparo en 1924. Y ya la obra de Lenin es una obra, las obras completas son como 30 tomos. Es una tremenda cuestión. Yo tenía un amigo que era comunista que yo iba para su casa y tenía los tomos ahí y este gallo, bueno, para el pito. Entonces me veía un pito y me fumaba el pito, ya decía la weá. Y volado me ponía a mirar esta cuestión que era asombradísimo. Y me fui al último tomo, a la última carta que era enviada a Zinoviev. Entonces Lenin le decía a Zinoviev, estoy indignado con este Stalin. Tengan cuidado con Stalin. Stalin ha insultado a mi señora, me tiene totalmente controlada las visitas, quién entra, quién sale, toda la cuestión. Última carta. Después tú pescas cualquier tomo, abre y de repente dice, se ordena fusilamiento. Eso es parte de las obras completas de Lenin. Fusilamiento a tal, fulano de tal, firmado Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Es decir, se firmaba a cada rato fusilamientos. Fusilamientos, fusilamientos, fusilamientos. Es decir, cuando los marxistas dicen que Lenin era como bueno y que Stalin fue el que deformó, el que deterioró al comunismo, es mentira. Lenin fundó el stalinismo. La diferencia entre Lenin y Stalin es una diferencia cuantitativa, no cualitativa. Lenin fundó la Checa, Stalin después ya fundó ¿cómo se llama esta? La KGB. Fija, Lenin hizo los fusilamientos, Stalin el archipiélago Gulag, donde los torturaban y los tenían millones de personas. Era ya un problema cuantitativo el de Stalin. Stalin mataba a todos sus generales, los mandaba a los generales. Cuando atacó Hitler a Stalin, tuvo que ir a sacar a Zhukov, al mariscal Zhukov, que fue el héroe, el que ganó a Hitler. A Zhukov lo fue a sacar de un Gulag. Lo tenía ahí por nada más que por celos, porque tenía temor de que le hicieran sombra, porque era un enrayado, un loco. Entonces, fue Lenin el que hizo resucitar a esto, porque Lenin se inspiró en Marx, y Marx al final de su vida estaba hablando, curiosamente, como premonitoriamente sobre peinando la muñeca. Ya estaba Marx peinando la muñeca, ya estaba hablando weá, o sea, estaba metido en el tema del campesinado ruso. Como te digo, como les dije en el video anterior, Engels encontró a la muerte de Marx estos 2 metros cúbicos de pura información que él estaba procesando. O sea, estaba en una dispersión intelectual tremenda, porque el gallo, bueno, terminan así, igual que Nietzsche. Nietzsche terminó loco. Nietzsche terminó en un psiquiátrico y después el psiquiátrico hay una foto donde Nietzsche está así, completamente ido. Porque tuvieron lucideces. Los dos estudiaron en la Universidad de Bonn, los dos después estudiaron en Berlín, uno 20 años después, antes, y después Nietzsche unos años después, cada uno en su especialidad genial, cada uno fue un genio del ateísmo. En el fondo lo que pretende Marx, desde que comienza, porque su tesis es sobre Demócrito y Epicuro. Entonces, él hace un análisis de Demócrito que es Epicuro, y después está este otro. Bueno, no importa. Él hizo una tesis ya a los 20, porque él entró a la universidad a los 16, 17 años, a la Universidad de Bonn a estudiar Derecho. Entonces, eran muy precoces, tremendamente precoces. Nietzsche era tremendamente precoz. Nietzsche era tremendamente precoz también. Son unos genios tremendos, o sea, políglotas. Nietzsche se manejaba el hebreo, el griego, el latín y leía literatura de la antigüedad. Por eso que él inaugura una especie de ateísmo sobre la antigüedad. Es un retorno al paganismo. Y Nietzsche dice, no se puede explicar el mundo es inenarrable, es un mundo, no hay raciocinio para explicar el mundo, lo cual es correcto. Es correcto. En cambio, Marx
es cuadradito, es ordenadito y trata de explicar el mundo. Entonces, destruye, demuele, igual que Nietzsche. Los dos van con un martillo demoliendo todo lo anterior. Demuelen, pero en este caso, Marx quiere construir algo sobre eso. Y ahí en esa construcción está el error, porque es una construcción que en el matraz, en el tubo de ensayo de la historia, que fue el siglo XX, se comprobó que no sirve para nada. No sirve para nada. Y porque, ¿dónde está el meollo de lo de Marx? Es en el hombre nuevo. Él empieza criticando la mercancía, el fetichismo de la mercancía. Si ustedes se meten a este tema, es un tema casi ascético de Marx. Marx venía de familias de rabinos, era familia rabínica. Su padre abandonó, Marx no tenía ese apellido, el padre de Marx tenía otro apellido, se cambió por ese apellido que es un apellido alemán, Marx, pero tenía otro apellido que se me olvida en este momento, pero era como, qué sé yo, Terebunken, una cuestión nada que ver, con T me acuerdo que funcionaba el apellido, una cuestión nada que ver. Entonces, se tuvo que cambiar porque había una discriminación hacia los judíos en la Prusia antigua, en la Renania, porque la Renania fue de Napoleón y después cuando Napoleón cayó, eso pasó a ser parte del botín que ganó Prusia. Prusia agarró la Renania. La Renania es todo lo que es la zona del Ruhr, lo que está pegado a Holanda, para que se ubiquen, en el noroeste de Alemania. Entonces, ahí estaba en Treveris, una ciudad católica llena de conventos. Ahí en el 5 de mayo de 1818 nace Marx. Es el segundo, primero Sofía, después viene Marx, que es el segundo de una familia de varios hijos. Y él era un tipo que tuvo su lucimiento en su momento, pero siempre fue ateo. Entonces ese ateísmo, lo que él quiere es un inmanentismo, que no existe la trascendencia. Todo es la nada, es materia, es aquí y ahora. Y hasta el día de hoy está manchado el marxismo, no manchado, su esencia es atea. La esencia del marxismo es atea. Ahora, el ateísmo de Nietzsche es un ateísmo menos lógico, en el sentido de que no pretende construir nada, pero sí al final también construye algo en lo que es el superhombre. El superhombre no es un Superman, no es un tipo que anda con una capa que es un Superman, no, el superhombre es aquel que puede vivir sin una mochila metafísica, sin metafísica. Yo lo logré. O sea, en ese sentido yo fui un superhombre. En su momento, cuando he contado toda esa experiencia, cuando era pescador, no creía en nada y sin embargo logré una beatitud, lograr una felicidad sin tener una mochila metafísica. Pero eso se puede lograr en un rato. Después yo después fui padre, cuando eres padre, cuando tienes que rendir, tienes que trabajar y tienes que criar niños, ya la cosa es diferente. Ahí tienes que recurrir a una ayuda y ahí ya se te olvida esta independencia. Necesitas a Dios.